Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Hola, Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, se te escucha bien, Buenas Ale. tardes, profesor. Perfecto, gracias. Me dijeron que había problemas de conexión por la tormenta, etcétera, etcétera. Vamos a esperar entonces un par de minutos más por si hay gente que demora o tiene problemas de conectividad. Y empezamos en 3 minutos, empezamos y 5, si les parece bien, por si hay gente que se va a unir a último momento, ¿sí? ¿Te parece, Juan? ¿Me dejas de hospedador? Perfecto, ya te estoy pasando. Hasta luego. Gracias. De nada. Hasta luego. Bueno, esperamos 3 minutitos más. Y 5 comenzamos, por si alguno viene más tarde. Ahora volvemos. Bueno, aquí estamos. Veo que se ha unido más gente. Seguimos con lo que estábamos viendo. Recordemos que estamos analizando la figura del artículo 80, inciso quinto. Seguimos en los homicidios. Estábamos hablando de cómo entender esta disposición que castigaba con prisión perpetua a aquella persona que mataba a otra utilizando un medio idóneo para crear un peligro común, ¿no? Entonces nos preguntábamos qué sentido darle a esta disposición, cómo funcionaba. Me pareció que era importante previamente conocer qué se entiende por un medio idóneo para crear un peligro común. Y eso nos remitió a hacer un breve análisis muy sintético de algunas figuras que están previstas en el título 7 del Código Penal. Fundamentalmente a partir del incendio, explosión y inundación, que
que están mencionadas en el artículo 186 y siguientes. Recuerden, siempre es bueno ubicarse dentro del Código Penal porque nos permite movernos indistintamente con una u otra figura, saber cuáles son el sustento de por qué están dentro de un título, dentro de otro. El bien jurídico tutelado nos da una aproximación a lo que quiere el legislador sancionar de esa manera, y en ese sentido decíamos que los delitos contra la seguridad, contra la seguridad común o seguridad pública, que es indistinta la denominación, están previstas en el título 7 del Código Penal, divididas en 4 capítulos. Entre el artículo 186 y el 208, el Código Penal se ocupa de sancionar aquellas conductas que ponen en riesgo la seguridad pública. Se lo divide en 4 capítulos. Habíamos visto algunos del capítulo 1, incendio y otros estragos, que abarca del artículo 186 al 189 bis. Un capítulo segundo vinculado a la seguridad del tránsito, medio de transporte y de comunicación, que es el capítulo 2, del artículo 190 al 197. Un tercer capítulo denominado piratería, contemplaba aquellos saqueos, de algún modo, producidos en el mar, ríos navegables o en el espacio aéreo, artículos 198 y 199, y delitos contra la seguridad pública, que es el capítulo 4, del artículo 200 al 208 del Código Penal. Se regulan aquellas conductas que atentan contra la salud pública y por tanto contra la seguridad común. Forman parte todos del mismo bien jurídico tutelado, seguridad común, nada más que dividido en capítulos. Y en este orden de ideas, analizando las primeras figuras para tener una noción de cuáles son aquellos medios que provocan un peligro común, estábamos viendo el artículo 186, en tanto el incendio y la explosión y la inundación, allí reguladas, provocaban un riesgo generalizado para las cosas o las personas tenidas en cuenta como un conjunto indeterminado de bienes o de personas. Fíjense, simplemente para marcar diferencias, después lo veremos más en profundidad, que dentro de este título, les decía, están los delitos contra la seguridad, dentro de la seguridad pública, los delitos contra la salud. Fíjense, si tienen a mano el código, el artículo 200 del Código Penal, ahí contempla una serie de conductas alternativas referidas a determinados objetos, ¿no? El artículo 200 castiga, encima con una pena relativamente alta, a quien envenena, adultera o falsifica de modo peligroso para la salud sustancias alimenticias, medicamentos, agua potable, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas, ¿no? Términos generales. Y ahí estamos hablando de envenenamiento de agua potable, sustancias alimenticias o sustancias medicinales. Y luego, más adelante, una agravación, en el artículo 201 bis, si se produce la muerte de alguien. O sea, tenemos una persona que envenena sustancias y ocasiona una muerte. Artículo 200, 201 bis del Código Penal. Mientras que, por otro lado, recuerdan, habíamos visto el artículo 80, inciso segundo, el que mataba a través de ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. ¿Sí? Acá el sujeto pasivo es fundamental, porque es un sujeto pasivo indeterminado en las figuras de los delitos contra la seguridad pública o seguridad común. Mientras que en los casos de homicidios que estamos analizando, la víctima está perfectamente identificada.
o identificable. No tiene la calidad de indeterminación que caracteriza a todos los delitos previstos en el título 7 del Código Penal. Esto es una característica fundamental, además de la otra, que es la que le da origen a esta clasificación, porque aquí en el título 7 se agrupan todos los delitos que, independientemente del daño que causen, del resultado que produzcan, su naturaleza precisamente estriba en la capacidad de generar riesgos comunes, un peligro potencial o concreto, según los casos, para un número indeterminado de personas o un conjunto no individualizado de cosas. Estas características no las podemos perder de vista. Para que haya un delito contra la seguridad pública, tiene que haber necesariamente un peligro común. La distinción entre peligro común y peligro individual nos va a aproximar a ubicar el hecho, según sus resultados, en el título 1 o en el título 7. Va a haber situaciones en las que posiblemente existan algunas dudas o sea un poco más complicado, pero no obstante nos va a servir de parámetro para diferenciar una u otra conducta. En ese análisis que hacíamos, habíamos visto el artículo 186, que castigaba el incendio, la explosión o inundación, con una pena de 3 a 10 años si hubiere peligro común para los bienes, nada más. Luego determinaba si esos bienes eran de naturaleza agrícola o ganadera, en el inciso segundo, lo que se llama el estrago rural, se individualizaba de otra manera, ya lo vamos a ver, pero manteniendo la penalidad. Una penalidad un poquito más grave cuando se trataban de determinados bienes, como archivo, biblioteca, museo, con sus particularidades, ¿no? Ya lo vamos a ver, astillero, etcétera, etcétera. Y luego, una penalidad diferente si se ponía en riesgo la vida de una persona o si el hecho, es decir, el incendio, la explosión o la inundación, fuera la causa inmediata de la muerte de una persona. Y ahí establecía una pena de 8 a 20 años. Y acá habíamos quedado. ¿Qué pasaba en estos casos? Yo decía, fíjense, acá tenemos a alguien que produce un fuego de grandes proporciones, escapa a su control, esto es el incendio, un fuego peligroso, es un fuego incontrolable que tiene una potencialidad expansiva capaz de seguir produciendo eventualmente daños, que se castiga por el solo hecho de generarlo, generar un incendio. El incendio se da con la existencia del peligro común. El peligro es constitutivo de todos estos delitos. Es constitutivo de la figura básica. Sin peligro no puede haber un delito contra la seguridad pública. Sin peligro común. Muy bien. Pero en este caso, además del peligro que genera el incendio por su propia naturaleza, generaba una muerte, era la causa inmediata de la muerte de una persona. Entonces preguntaba, ¿cómo hacemos para distinguir? Fíjense, tenemos un fuego peligroso, es un incendio, que provoca una muerte. El Código, en el artículo 186, inciso quinto, lo sanciona con una pena de 8 a 20 años. Entonces preguntaba, ¿cuál es la diferencia con la figura que estamos analizando, el artículo 80, inciso quinto, al que mata utilizando un medio idóneo para crear un peligro común, como lo es el incendio? En ambos supuestos tenemos incendio y muerte, tanto en el 80 como en el 186. Sin embargo, hay dos penalidades diferentes. Creo que alguno de ustedes dijo, bueno, por ahí la diferencia está en el aspecto subjetivo. Y es verdad. Empecemos por ahí, básicamente porque esto a lo mejor puede complicar un poco y me parece que tiene que quedar claro. En primer lugar, el Código se ocupa en el artículo 186, inciso quinto, de decir, no solo tiene que ser la causa de la muerte de alguien, el incendio, la explosión o la inundación, sino que tiene que ser una causa inmediata. Como que está reforzando que no cualquier causa, sino que deba ser la causa inmediata de la muerte de una persona.
En realidad, la doctrina lo que excluye de estas hipótesis son aquellos supuestos en donde la persona muere, pero a causa de una circunstancia paralela, concomitante, que ha cortado esa relación de causalidad que debe existir entre el incendio y la muerte. Por ejemplo, frente a la producción de un incendio, aquella persona que escapa del mismo y luego vuelve al lugar a buscar las joyas de la abuela y muere a consecuencia del fuego. Eso no puede ser computado como una causa inmediata. ¿Por qué? Porque hubo una actitud propia de la víctima que se colocó en esa situación, rompiendo el nexo de causalidad que exige específicamente esta figura. ¿Se entiende? Por otra parte, también quedarían excluidos otros supuestos, como sería el del caso del bombero que concurre al incendio a apagarlo y muere a consecuencia de ello. Aunque en este supuesto no porque haya puesto una causa, sino más que nada por la posición de garante que afronta el bombero con su actividad. Eso no puede ser cargada como un agravante al autor del incendio. Vale decir, causa inmediata significa todos aquellos supuestos en donde no haya existido una ruptura del nexo de causalidad entre el incendio y la muerte de una persona. Que así lo exija tampoco requiere que haya muerto a consecuencia del fuego, que haya muerto la víctima quemada. Si en el marco, en el contexto de un incendio, se cae una viga de la estructura del edificio y lo mata, queda comprendido dentro del agravante porque muere a causa del incendio, a pesar de que murió por un golpe y no quemado. ¿Se entiende? Lo mismo si por la inhalación de gases tóxicos producidos por alguna combustión en el marco, en el contexto del incendio, por cualquier otra causa que esté vinculada necesariamente con el mismo. O sea, no necesariamente tiene que morir quemado, sino a consecuencia de la producción del incendio. Pero bien, decíamos que acá se produce una muerte, hay un incendio y una muerte, y sin embargo la diferencia con el artículo 80 está en el aspecto subjetivo. Como primera aproximación decimos que la primera diferencia es que en el artículo 80, el sujeto, el autor, 80, quinto, el autor quiere matar. Y para eso utiliza como medio un medio idóneo para crear un peligro común, como puede ser el incendio. Subjetivamente, su acción está dirigida a ocasionar la muerte, llamémosle de carácter intencional. Hay, por lo tanto, un dolo directo de muerte. A diferencia de este artículo 186, inciso quinto, en donde lo que quiere el autor es provocar un incendio. Y la muerte es solo una consecuencia, inmediata, pero consecuencia al fin. Su voluntad no es matar, sino incendiar. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Entonces, sí, doctor. Muy bien. Ustedes van a cualquier libro de texto, desde Soler, Núñez, Bonpadre, Fontán Balestra, y le van a decir, trátase en consecuencia, este artículo 186, inciso quinto, de un delito preterintencional. Ustedes saben, los delitos preterintencionales están compuestos por un dolo en el inicio de la acción y culpa en el resultado. Los delitos preterintencionales, algunos lo ubican dentro de las estructuras de los delitos complejos, en realidad existen algunas disposiciones en todos los sistemas, en donde el delito preterintencional puede responder primero a un caso de concurso ideal, seleccionado por el codificador, para establecer una determinada pena, por lo general inferior
a la que le correspondería en el caso de aplicarse los dos delitos en forma independiente o relacionados. O pueden establecerse delitos preterintencionales porque, de no estar previsto, la conducta final resultaría impune. Como por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, el llamado aborto preterintencional del artículo 87 del Código Penal, en donde alguien con violencia, sin tener el propósito de causarlo, provoca un aborto en la persona gestante cuando el embarazo fuere notorio o le constare. ¿Por qué se castiga esto? Porque hay un acto violento inicial, llamémosle en principio doloso, no hay intención de provocar el aborto, pero finalmente lo causa. Digamos, de modo culposo, porque no estaba en su intención causarlo. Pero ¿qué pasa? El aborto culposo no está previsto en nuestro Código Penal. No hay abortos culposos. Con lo cual, de no existir esta figura preterintencional, el hecho final sería impune. Es por eso, por cualquiera de las dos hipótesis, por el concurso ideal o porque el resultado final sería impune, que el codificador establece delitos preterintencionales. Nosotros tenemos uno también específicamente consagrado en el artículo 81, inmediatamente posterior a lo que estamos analizando, ya lo vamos a ver, que se castiga el homicidio preterintencional. Alguien que, con el objeto y con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud de alguien, provoca la muerte de esa persona, cuando el medio empleado, lógicamente, razonablemente no debía producirla. ¿Ah? Ahí tenemos un supuesto puro de delito preterintencional. El sujeto quiere lesionar, yo quiero pegarle una trompada a alguien, quiero lastimar a alguien, pero de acuerdo a las circunstancias particulares de ese caso, se produce un resultado muerte que no estaba en mi intención. Por eso se llaman preterintencional. Preter es más allá de la intención, fue más allá de lo que yo quería causar. Yo solo quería lesionar y sin embargo provoqué la muerte. Por supuesto que el código exige que el medio empleado razonablemente no debía ocasionarla. Porque si yo le pego un disparo en la cabeza a alguien y digo, no, mire, mi intención era lesionarlo, a decir, mire, el medio que usted utilizó, el modo en que lo utilizó, razonablemente hubiera provocado la muerte, con lo cual nada de preterintencional acá. Esto es un homicidio doloso. Pero bueno, la única figura pura que tenemos en nuestro Código Penal es esta, la del homicidio preterintencional del artículo 81. ¿A qué venía todo esto? Esto es un repaso de Penal 1, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Cuáles son las figuras preterintencionales? ¿Cómo se componen? ¿Y cuál es el sentido que se le otorga hoy en la actualidad? Entonces ustedes deben decir, muy bien, acá tenemos entonces un supuesto de, como dicen Soler, Fontambalestra, Núñez, Bonpadre, Creus, hay una intención de causar un incendio y una culpa en el resultado muerte. 186, inciso quinto. Como una especie de concurso ideal entre un homicidio y un incendio. Y está muy bien y ustedes lo pueden sostener, pero si analizamos un poco todo esto, vemos que hay un incendio doloso, ¿no? En el 186 quinto, y una muerte culposa. Vayamos a las penalidades. El artículo 186, inciso primero, el incendio, ¿qué pena tiene? De 3 a 10 años, si hubiera Muy bien. peligro como para los Muy bien. Un incendio doloso de 3 a 10, más una muerte culposa. La muerte culposa es el homicidio culposo del artículo 84. ¿Qué pena tiene?
unos 5 años. De 1 a 5 años. Muy bien. La figura básica. Ustedes me podrían preguntar, doctor, usted me está diciendo que los delitos preterintencionales son un supuesto de concurso ideal entre una figura dolosa y una figura culposa regulada por el legislador para asignarle una pena por lo general un poco menor, como que el legislador le hace un descuento por esto. O sea, tengo un homicidio doloso de 3 a 10, vamos a ver si es cierto, más un homicidio culposo de hasta 5 años, concurso ideal, ¿dónde está regulado? Penal 1, esto tiene que salir así, ya. ¿Dónde está regulado el concurso ideal? ¿En qué artículo del Código Penal? 54. Muy bien, ¿qué dice el 54? Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fije pena mayor. Ok, en este supuesto que le planteé, entre un, vuelvo a repetir, incendio doloso más un homicidio culposo, uno 3 a 10 y este 1 a 5, ¿qué pena le aplico al autor? ¿Entre qué mínimo y qué máximo? Según el 54. De 3 a, ¿Eh? No escuché. de 3 a 10. De 3 a 10. Ah, bueno. Pero si vemos el 186 quinto, no tiene ni de 3 a 10, ni mucho menos. ¿Qué pena tiene el 186 quinto? De 8 a 20. 8 a 20. De 8 a 20. Epa. Entonces ustedes me preguntarán, ¿no me dijo, doctor, usted que los delitos preterintencionales son una especie de delitos complejos que conforman un concurso ideal entre dos figuras, una dolosa y una culposa? ¿Cómo puede ser que el legislador le ponga de 8 a 20 años? Si siendo las reglas generales, a lo sumo le correspondería de 3 a 10. Incluso se los puedo cambiar. Bueno, vamos a suponer que es un concurso real de delitos, no ideal. Vamos a suponer que se lo tome como dos hechos independientes. ¿Qué pena le hubiera correspondido al autor de un homicidio doloso más un homicidio culposo, según las reglas del 55? De 8 a 25. De 3. No. No. Se suman los Según las máximos. reglas del 55. Yo tengo que fijar una pena entre un incendio doloso y un homicidio culposo. Como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondiente a los diversos hechos. Exacto. ¿Cuánto sería entonces? 15. De 3 a 15. De 3 a 15. O sea, ni siquiera aplicando las reglas del concurso real, me va a dar una pena tan ¿El grabador, alta. mami, me pasa? ¿Eh? Ni siquiera aplicando el concurso real me va a dar una pena tan alta como la contemplada en el 186 quinto. Entonces ustedes me preguntarán, ¿de qué concurso ideal me habla, doctor? Ni siquiera con un concurso real se justifica semejante cantidad de pena. Y yo les diría, tienen razón. Tienen razón. Pero Bonpadre, Creus, Soler dicen que es preterintencional. Sí, 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 muy lindo. Pero acá la realidad me está diciendo otra cosa. ¿Cómo lo podemos resolver esto? ¿Cómo lo podemos resolver? La única manera es aplicando el principio de culpabilidad, porque lógicamente, imagínense que ustedes son imputados de ocasionar un incendio porque querían prender fuego a algo, provocando un riesgo común y alguien muere. No estaba en su intención matarlo. Y alguien muere. Entonces, un tribunal les diría, mire, usted tiene una pena de 8 a 20 años, pero casi como un homicidio doloso. Haga una cosa, señor juez, sepáreme los delitos, no me beneficie con la fórmula preterintencional. Se lo agradezco. Júzgueme por los dos delitos independientemente, súmemelo si quiere, que de ninguna manera voy a llegar de 8 a 20, llego como mucho de 3 a 15. ¿Se entiende? Interpretarlo así
sería ir en contra del principio de culpabilidad, en donde una persona solo responde en la medida de su culpabilidad. Por eso, los delitos dolosos tienen más pena que los delitos culposos. A la inversa sería prácticamente contrariar todo ese plexo de principios elementales del derecho penal que hacen a la subjetividad de alguien, a la culpabilidad. Por otro lado, se estaría lesionando el principio de proporcionalidad de la pena. ¿Cómo puede ser que el legislador me agarre dos delitos independientes, los ponga en uno solo y le suba la pena porque sí? Creo que la única manera de encontrar adecuación a este principio de proporcionalidad, de culpabilidad, de razonabilidad de los actos de gobierno, que deriva del artículo 28 de la Constitución Nacional. Es decir, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a aplicar la figura del 186 quinto cuando hay un incendio doloso, pero la muerte no es a título de culpa, sino de dolo eventual. Entonces, poner en el 186 quinto de 8 a 20 años, cuando la muerte producida por el incendio es a título de dolo eventual, entonces se acerca a la figura básica del homicidio. La pena es proporcional. Y cuando se dé un supuesto de culpa en el resultado muerte, lo que tenemos que hacer es desdoblar la figura. No aplicar el 186 quinto, sino el 186 primero más el 84, homicidio culposo, conforme las reglas del concurso ideal. Esto es lo que hizo alguna jurisprudencia aislada, creo que fue un tribunal de Córdoba, si no me equivoco, algún juzgado federal, un juzgado nacional de Capital Federal, estableciendo esta solución por ser, digamos, más adecuada a estos principios de culpabilidad y proporcionalidad de la pena. Resumo, y en síntesis quedaría la estructura armada de esta manera. Sé que es medio complejo, por eso voy despacito. Cuando hay intención de matar a alguien y se utiliza un incendio, pongo el ejemplo del incendio, pero sirve para cualquier medio idóneo para crear un peligro común, hay intención, subjetivamente, desde el punto de vista subjetivo, intención de matar, y para eso recurro a un medio idóneo para generar un peligro común, hay dolo directo en la muerte, voy al artículo 80, perpetua. ¿Sí? Dolo directo de muerte. Cuando existiendo un incendio seguido de muerte, si esa muerte es a título de dolo eventual, lo que voy a aplicar es el 186 quinto. Y en la misma hipótesis, cuando hay un incendio, pero la muerte es a título de culpa, desdoblo la figura y aplico el 186.1 más el 84. Que a lo sumo me da entre 3 y 10 años. En un caso perpetua, cuando hay dolo eventual en la muerte, de 8 a 20, y en el caso que hubiera culpa en la muerte, de 3 a 10 años. Pongo ejemplo que quizás nos pueda aclarar un poco más la situación. Siempre se va a dar, profesor, perdón, siempre Sí. se va a dar con el aspecto subjetivo. Siempre. En el dolo eventual o en el preterintencional siempre se va a hacer hincapié en el aspecto subjetivo del autor. Siempre, la diferencia va a estar ahí. Quizás con un ejemplo se comprenda mejor. Vamos a suponer que yo quiero matar a mi enemigo, mi vecino. Lo quiero matar. Entonces, ¿qué hago? Prendo fuego a la casa, genero un incendio, poniendo en riesgo otros bienes, etcétera, etcétera. Mi intención era matarlo, muere a consecuencia del incendio. ¿Dónde voy a ubicar esa conducta? En el artículo 80, inciso quinto. Perpetuo. ¿Por qué?
porque quería matarlo y recurrí a un medio idóneo para crear un peligro común, como es el incendio. Vamos a suponer que estoy enemistado con mi vecino y lo único que quiero es prenderle fuego a la casa, le quiero provocar ese daño. Entonces, ¿qué hago? Voy, le prendo fuego a la casa, no me interesa si está, no me fijo, no tengo ningún cuidado al respecto, y digo, yo le quiero prender fuego, pero si está ahí adentro y se quema, mejor. Dolo eventual en la muerte, estaba, y murió. Ahí al autor le correspondería incendio seguido de muerte, 186 quinto, pena de 8 a 20 años. Ahora vamos a suponer que yo lo único que quiero, en la misma hipótesis, prender fuego a la casa de mi vecino, no quiero matarlo, me aseguro de que en ese momento no iba a estar, porque sé que trabaja entre las 8 y las 12 de la mañana, me acerco a la casa, miro por la ventana, no hay nadie, esparzo combustible, prendo fuego y resulta que ese día no había ido a trabajar porque estaba enfermo. Estaba durmiendo en la cama y murió. Provoqué un incendio y una muerte también. Pero ¿les parece justo aplicar el artículo 186 quinto una pena de 8 a 20 años? No hubo intención de matarlo. No. En la otra tampoco. En la otra lo aceptó como un resultado eventual y se desinteresó. Ahí sí, una pena de 8 a 20 años es proporcional. Pero en este caso, en donde la muerte puede ser atribuida a título de culpa por no actuar con la debida diligencia para asegurarse efectivamente que no estaba, ahí correspondería desdoblar y aplicar el 186.1 más el 84, es decir, de 3 a 10 años. Cuidado, esto no lo van a ver en los libros. No lo van a ver en los libros. Ustedes después me van a preguntar o me van a decir, pero Buen Padre dice que es preterintencional, dolo y culpa. Sí, estamos de acuerdo, eso lo dice Buen Padre. Me van a decir, no, pero creo, yo también me fijé en Fontán Balestra, en Núñez, en Soler, y todos dicen que dolo de incendio y culpa a la muerte. Sí, ya sé lo que dicen todos los demás autores. Simplemente les digo que hay otra visión, algunos precedentes aislados, con los cuales coincido en lo personalmente, precisamente para ajustar el hecho a los principios de culpabilidad, de proporcionalidad de la pena y razonabilidad de los actos de gobierno. ¿Por qué digo esto? No le estoy quitando mérito, ni se me ocurriría siquiera quitarle mérito a Núñez, Soler, Fontán Balestra, Buen Padre, que para nada, no podría estar en ese nivel. Simplemente digo que hay una óptica diferente, una perspectiva diferente para verlo. Creo que desde aquel momento, fundamentalmente los autores clásicos, hasta el día de la fecha, el derecho penal ha evolucionado muchísimo en cuanto a la utilización de principios rectores de derecho penal. En una época se confundía el delito preterintencional con los delitos calificados por el resultado, que era un poco un resabio de la responsabilidad objetiva derivada del versare in re ilícita que ustedes habrán visto en Penal 1, en cuanto a la evolución del derecho penal, y fundamentalmente la evolución del principio de culpabilidad, ¿no? Que en el día de la fecha tiene precisamente un grado de análisis mucho más fluido, intenso y profundo que el que existía hace 50 años, por poner una fecha, o un poco más. Estos principios no estaban tan desarrollados cuando los comentaristas clásicos se ocupaban de esta disposición que está vigente desde 1921, ¿no? Pero bueno, por eso les quería hacer la advertencia, cuidado, ustedes van a ver los libros, van a decir otra cosa completamente diferente. Yo les hago esta salvedad. ¿Por qué? Porque me parece que el derecho tiene que seguir evolucionando, tenemos que seguir discutiendo este tipo de cosas. Algunos tribunales argentinos así lo han receptado, yo estoy de acuerdo con ellos, pero bueno, claro,
No queremos imponer ninguna opinión desde la cátedra. Si ustedes en cualquier momento o en el mismo parcial me dicen, mire, yo estoy de acuerdo con la idea de Creu, de Fontán Balestra o de Bonpadre o de quien sea, que es un delito preterintencional, me apoyo en las ideas de este autor, está muy bien. Pero me pareció interesante que ustedes conocieran también otra visión de esto, a la luz del principio de culpabilidad, proporcionalidad de las penas y razonabilidad de los actos de gobierno. ¿Se entendió más o menos la idea? Jugamos un poco también con matemáticas, acá tenemos que hacer cálculos. Tengan bien claro, por favor, los concursos delictivos de la parte general. Miren que se lo he dicho varias veces. Esto tiene que salir automáticamente. 54, concurso ideal, ¿qué pena se aplica? El 55, lo mismo, concurso real. Y los concursos aparentes. Esto lo tenemos que manejar, pero como si fuera agua de todos los días. Agua corriente. Así que cualquier cosa, repásenlo. Miren que es básico y elemental. Es inexorable el conocimiento de ello para luego volcarlo al análisis de la figura de la parte especial. Bueno, solo para no dejar colgado el artículo 186, 2 o 3 referencias y volvemos al artículo 80. En el artículo 186, reitero, estaba el incendio, explosión y la inundación. Decíamos que el incendio es un fuego peligroso, así lo definía incluso Carrara. Fuego más peligro común igual a incendio. No confundir fuego con incendio. Es un fuego que adquirió las características de peligrosidad. El peligro común es constitutivo de los delitos contra la seguridad pública o seguridad común. Sin peligro común no puede haber un delito contra la seguridad común. En consecuencia, deben entenderse todos estos conceptos penales con relación al bien jurídico tutelar. En ese entendimiento, el incendio es un fuego peligroso. ¿Cuándo es peligroso? Cuando adquiere grandes proporciones, cuando escapa el contralor de quien debería tener el dominio del mismo, que puede ser quien lo enciende o quien lo aviva, es decir, quien se aprovecha de él. Debe ser incontrolable, debe tener una capacidad expansiva potencialmente incontrolable, en tanto generadora de mayores daños, ¿no? Por otro lado tenemos la explosión, que se la conoce como la liberación súbita e irrefrenable de gran energía, cualquiera sea el medio de combustión. Es una liberación súbita, instantánea, inmediata, de una gran energía, con la misma capacidad de daño que la figura anterior. Y tenemos la inundación, que en principio diríamos que es el anegamiento de determinada superficie por la acción del agua, generando peligro para los bienes allí existentes u otros lindantes o circundantes. El peligro común es decisivo. Y por eso decía que el hecho puede producirse en cosa propia, aún en cosa propia, porque lo característico de estos delitos no es proteger la propiedad, no interesa tanto la propiedad, sino el riesgo que genera para propiedad y para personas en general. Por eso el delito se puede cometer quemando o haciendo explotar la cosa propia, la casa, la propiedad. Yo cometo delito de incendio si se me ocurre prender fuego en mi departamento, que vivo en el piso 15 de un edificio céntrico. No puedo decir, miren, a mí el artículo 17 de la Constitución Nacional garantiza que yo puedo disponer de mi propiedad libremente, la puedo destruir, vender, regalar, y como la quiero destruir le voy a prender fuego. Está muy lindo, pero vamos a sancionarlo penalmente, no por destruir su propiedad, sino porque puso en riesgo la de los vecinos. ¿Se dan cuenta? Esta es la naturaleza, esta es la sustancia de estos delitos. Son todos delitos que generan un peligro para otros bienes o para otras personas. Por eso, aun cuando hubiera fuego y aun cuando hubiera destrucción, si yo quemo mi casa, que está en una isla alejada de la ciudad, no cometo este delito, por más fuego grande que haya
causado. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de riesgo a otros bienes. Esto es lo que nos dice que el análisis del peligro común es decisivo en esta figura. Y es por eso también que el delito se va a consumar no cuando se destruye propiedad propia o ajena, sino cuando se produce el peligro. Como en todos los delitos de peligro común y concreto, como en este caso, la consumación se da desde el mismo momento en que el peligro surge. Ese es el momento consumativo, no cuando se destruye el bien, sino cuando se puede asegurar que ha existido un peligro para otros bienes o para las personas. Ese es el momento consumativo de ese tipo. Ahí está perfeccionado el tipo penal. ¿Le puedo hacer Bien. una pregunta? ¿Sí, cómo no? ¿Y un caso de tentativa en este supuesto? Muy bien, podría quedar o Como no en para- tentativa. Los delitos de peligro concreto, por más que sean comunes, pero todos los delitos de peligro concreto son vistos por algunos como delitos de resultado, ¿no? No de lesión, sino de resultado, le dicen, porque acá la terminología también a veces cambia según el autor que sigamos o que hayamos visto. Pero bueno, más allá de la denominación, es cierto que el peligro común implica una transformación en el mundo exterior. Desde ese punto de vista puede verse como un resultado que modifica el statu quo ante. Siendo así, en principio la tentativa sería admisible. No está descartada. Normalmente se descarta, normalmente digo, no en todos los casos, normalmente se descarta en los delitos de peligro común y abstracto, no solo común, sino abstracto. Es decir, donde la lejanía con el objeto de tutela es mayor a la del peligro concreto. Es como si fueran, tómenlo entre comillas para hacerlo fácil, como si fueran graduaciones, ¿no? Cuando se destruye el objeto de protección, es un delito de lesión. Cuando se ha puesto en riesgo ese objeto, es un delito de peligro concreto. Y cuando existe la probabilidad o posibilidad de que se ponga en riesgo y eventualmente se lesione el bien jurídico tutelado o el objeto de protección, hay un peligro abstracto, ¿no? Es más lejana la relación entre la situación y el objeto. ¿Se entiende? En uno se destruye, en otro se pone en peligro y el otro se puede poner en peligro. Serían delito de lesión, peligro concreto y peligro abstracto. En el caso que estamos analizando, estamos dentro del peligro concreto, con lo cual en principio la tentativa es admisible. ¿Cuál sería la hipótesis? Dijimos que el incendio, vamos a tomar simplemente esa figura, el incendio es un fuego peligroso, que el peligro es constitutivo de la figura y que la efectiva realización del peligro implica la consumación delictiva. Con lo cual, la tentativa tiene que ser anterior a la puesta en peligro. Pero Por ¿cómo la ejemplo. medimos aquí? Quien va con un fósforo en la mano a prender la casa del vecino, sale 50 metros caminando con un fósforo y lo detiene la policía y dice, mire, tentativa de incendio. ¿Y quien regó con algún combustible a algún lugar y no llegó a encenderlo? Podría ser, pero O que inició el fuego y se largó una tormenta y se lo apagó. bueno, ahí estarían con causas ajenas de la voluntad. Podría ser esa una hipótesis. Está muy bien lo que están diciendo. Son todas circunstancias, de hecho, en donde se debe comprobar, yo les puse primero un ejemplo absurdo, para demostrar que se debe evaluar la idoneidad del medio empleado. Entonces, una vez que haya habido actos que puedan ser considerados como ejecutivos de la figura básica, que hayan quedado frustrados por causas ajenas a la voluntad del autor. Ese ejemplo me gustó mucho. Aquel que en el hall del vecino derrama una sustancia inflamable, tira el fósforo, en ese momento se larga a llover y apaga el fuego que se había iniciado.
Profe, O cae la policía o suena la Ahí alarma. sí sería una tentativa, doctor. Ahí sí podría, siempre y cuando tengamos en cuenta que el medio empleado sea idóneo para generar Idóneo, el perfecto. riesgo común. ¿Se entiende? Es admisible la tentativa, las hipótesis que pueden presentarse son muchas, pero siempre hay que tener en cuenta la idoneidad del medio utilizado y las circunstancias que rodean al hecho, como para decir que hubo actos de ejecución que no llegaron a consumarse por causas ajenas a la voluntad del autor. Autor puede ser cualquier persona, le decía, tanto el que enciende el fuego como el que encuentra un fuego encendido y lo aviva, lo alimenta, generando el peligro común. Porque acá la clave, vuelvo a repetir, se lo dije como 10 veces, pero bueno, la clave es el peligro común, no tanto el fuego, sino el peligro común. Es más, puede haber incendio sin llama, por la mera combustión propagante. Hay sustancias que no generan llama, sino que provocan una combustión que se propaga, como por ejemplo determinadas lanas de los colchones, etcétera, etcétera, cosa que ocurrió, así comenzó hace muchísimos años el incendio acá en el shopping Los Gallegos, cuando era Casa Los Gallegos, ¿no? Bien, todos estos principios son aplicables a la explosión y a la inundación. El código lo castiga con una pena de 3 a 10 años si el peligro se produce respecto de los bienes, en el inciso primero. Pero luego agrega, cuidado, hay otros bienes que queremos proteger, dice el legislador. Y ahí los detalla. ¿Los tienen a mano? Se los leo rápidamente porque esto lo hacemos después si ustedes quieren profundizarlo. Fíjense, en el inciso segundo, se trata de cereales en parva, gavillas, bolsas, o de bosques, viñas, olivares, cañaveranes, algodonares, yerbatales, de ganado, de la leña o carbón de leña, de alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, y de esos productos, ya sea que estén cargados, parados o en movimientos. Una pequeña reseña para decir que, ¿qué es lo que se quiere proteger acá? La riqueza agrícola-ganadera. En 1921, cuando sale el código, hay un diputado que dice, señores, nos estamos olvidando de que somos un país agrícola-ganadero. Tenemos que proteger la puesta en riesgo de todo este tipo de cosas que son propias de los argentinos, ¿no? Tanto agrícola como ganadero. Fíjese que está poner en peligro al ganado, más allá del daño que pueda provocar. Ese fue el objetivo. Sin mayores fundamentos, se lo ubica acá en el artículo 186, en el inciso segundo. Pero hay una observación, porque así como se los dije yo, podríamos decir, está bien, es razonable. Es razonable. Pero ¿en qué consiste el delito? ¿Tienen a mano cuál es la acción típica del 186, inciso segundo? ¿Lo tienen a mano? sí, profe. ¿Qué dice? Bueno, se reprende con reclusión o prisión de 3 a 10 años el que causare incendio o destrucción por cualquier otro medio. Y ahí Bueno, enumera. claro. Entonces, si yo les pregunto cuál es la acción típica, ¿qué me dirían? Causar No. ¿Causar qué? el incendio. Daño. Destruir. Incendio o destrucción. Claro, ahí tenemos Claro, está malo de no solo incendio, que es un peligro, sino también la destrucción. Entonces, se me acabaron las palabras con todo aquello que le dije antes de que el peligro era característico de todo esto. ¿De qué peligro me habla si acá están hablando de destrucción? Con lo cual,
Bueno, Soler critica muchísimo esta disposición, dice que es un engendro jurídico, pero no tanto por la disposición en sí, sino por la ubicación sistemática. Si yo destruyo olivares, alfalfares o ganado, ¿qué delito cometo? Daños son. Exactamente. Exactamente. Es decir, mire, usted lo ubicó mal. Si vamos a proteger acá la estructura, la naturaleza, lo ontológico de estas cosas, este delito no tiene que figurar acá, tiene que figurar en el título anterior. Los delitos contra la propiedad tienen a mano el artículo 183. Estamos en el título 6, delitos contra la propiedad, artículo 183. ¿Qué dice? Será reprimido con prisión. Dale. Cualquiera. Será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer de cualquier modo o dañare una cosa mueble, un mueble o un animal, total o parcialmente, ajeno siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado. Muy bien. O sea, estamos destruyendo una cosa, estamos haciendo desaparecer, si se quiere, inutilizando. Son figuras de daño que fueron indebidamente incluidas en los delitos contra la seguridad común. En todos los proyectos de modificación al Código Penal, esta figura desaparece y es trasladada al título anterior. Se la denomina estrago rural, como para darle un sentido dentro del bien jurídico tutelado, pero realmente está muy mal ubicada sistemáticamente. Luego el código en el inciso 3 dice, bueno, también depende qué bienes pongamos en peligro. Si hay determinados bienes, la pena por ahí tiene que ser un poquito más elevada, ¿no? ¿Qué dice el inciso 3? Cualquiera que lo tenga ahí a mano, por favor. Con reclusión o prisión de 3 a 15 años si hubiere peligro para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o pirotecnia militar o parque de artillería. Muy bien. Entonces, el que causare incendio, explosión, inundación y ponga en riesgo, vamos a dividir en 3 grupos. Archivo público, biblioteca o museo, o ponga en riesgo arsenal o astillero, o ponga en riesgo parque de artillería, pirotecnia militar, etcétera, etcétera, la pena es un poco más elevada. ¿Por qué? Vamos al primer grupo. Como dice, ¿podemos repetirlo? Archivo público, biblioteca, museo. Hasta ahí. son bienes Gracias. de dominio público, ¿no? ¿Son bienes de dominio público? ¿Por eso lo protegemos con mayor intensidad o le asignamos mayor pena? Vamos a ver si es verdad. Por la cultura. No se Digamos, pueden reponer algunos. muy bien. Por ejemplo, en una biblioteca hay incunables. Pues muy bien, sería un razonamiento perfecto. Y yo les podría decir, estamos de acuerdo. Ahora vamos a ver qué dice el código. Archivo público. Luego, biblioteca, museo. ¿Público o privado? Si dice archivo público, lo público está calificando el archivo, es porque la biblioteca y el museo pueden ser tanto público como privado. Claro. Entonces usted me decía, claro, hay bibliotecas donde hay incunables, pero poner en riesgo la biblioteca del vecino que tiene la colección del gráfico, ¿qué sentido tiene grabarle la pena? Porque puso en riesgo la biblioteca de un particular. O un museo ¿de qué? Por ahí se trataba de un fan de Ricky Martin que tenía fotos de Ricky en un museo y te había hecho... Y eso es más grave que otro. ¿Cómo interpretarlo esto?
¿Se dan cuenta? Esto está tomado del Código Español de 1848, se los he mencionado muchas veces. 1848, 1850, los españoles lo modifican posteriormente, porque dicen, mire, la única manera, el único sentido que tiene esta disposición es lo que ustedes muy bien estaban diciendo con un razonamiento lógico. Claro, hay que proteger aquellas cosas que o son de dominio público o representan algo que tenga que ver con un valor cultural, histórico, artístico, pero no cualquier cosa. La única manera, dice Soler, de interpretar este agravante es entender que todas las cosas que mencionan en este primer grupo, archivo, biblioteca y museo, son públicos y tienen ese interés, en base a ese interés, así han sido declarados. Pero no es lo que dice el texto, con lo cual es necesario modificarlo, porque se pueden presentar este tipo de situaciones. Lo mismo que el resto, vamos al segundo grupo, las palabras utilizadas por la ley. Habla de arsenal o astillero, cuando se pone en riesgo un arsenal o un astillero. Vamos por astillero. ¿Qué es un astillero? No es donde reparan los Es barcos. donde se Muy bien. confeccionan los barcos. Perfecto. Vamos a ver qué es un arsenal. Recuerden, bueno, a ver qué es un Donde se arsenal. guardan las armas y explosivos. Muy bien, pero seguidamente a este segundo grupo aparece el tercero. ¿Qué dice el tercero? El tercer grupo. Fábrica de Fábrica de pólvora pólvora o de pirotecnia. militar o parque de artillería. O parque de artillería. Es como que si tomo esa acepción de arsenal, me estoy confundiendo en cierto modo con ese tercer grupo, estaría muy relacionado. Sin embargo, arsenal tiene otra... Sería lo mismo, doctor. El Claro. arsenal sería las armas y el resto sería pólvora, básicamente. Pero vamos O a donde están guardadas. El arsenal sería. Sí, bueno, pero un parque Dice de parque de artillería, ¿eh? Claro, Parque de artillería, dice. claro. Se entiende que hay armas Me pesadas. digo que se superponen si tomo ese concepto de definición de arsenal. Arsenal tiene una segunda acepción, o una primera. ¿Cuál es? Proviene del árabe. Arsenal proviene del árabe. Darsenal. De ahí viene dársena, y de ahí viene el nombre de algunos clubes de fútbol, fundamentalmente de Inglaterra. En Argentina también tenemos uno, no sé si en la B o la C. Proviene del árabe, dársena. De ahí viene dársena. Dársena. Y de ahí de dársena viene arsenal. Ustedes fueron a Sarandí, la zona de acá, sin ir mucho más lejos, Buenos Aires. Conozco una dársena. Dársena y arsenal, que sería también el lugar donde se reparan y construyen los barcos. Por eso voy al origen de la disposición. Pero si tomo esta acepción, se confunde con astillero. Con lo cual, en síntesis, la redacción típica es terrible. Es terrible. Y esto lo viene marcando la doctrina hace más de 50 años. Y estamos en derecho penal. Acá no sirve la analogía, acá se exige la precisión, se exige la taxatividad, se exige la comprensión. Y esta disposición, a esta altura de los acontecimientos, tomado del Código Español de 1848, es completamente ininteligible. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿y qué hacemos con esto, doctor? Porque usted lo único que plantea es problemas, nunca una solución. Es verdad, para eso estamos, para plantear problemas, para pensar, para devanarlo, no sé eso, para interpretar y para modificar o proponer modificaciones. No hay ninguna duda, yo creo que si estamos agregando un agravante acá, que es una hipótesis agravante, tiene que tener un sentido y tiene que tener un fundamento. El solo hecho de encuadrar, si quieren, gramaticalmente, no me bastaría a mí para aplicarle una pena mayor o para encuadrar el hecho
dentro de esta disposición si no se mide en relación al bien jurídico tutelado como una situación en la que se pone en riesgo determinados bienes a los cuales hay que darle una protección por el mayor valor cultural, artístico, histórico, científico o la mayor posibilidad de expansión. No es lo mismo poner en riesgo una casa, una construcción sencilla, que poner en riesgo un lugar en donde hay un parque de artillería, donde las explosiones, imagínense, se multiplicarían, y creo que alguno de ustedes mencionó el supuesto de Córdoba, que era ajustada a esta hipótesis, al agravante, más allá de otros daños que hubo y otros estragos, pero en principio ubicada dentro de esta hipótesis. O determinados lugares o situaciones en los cuales la reproducción de los daños que pueden causar son mayores medidos con relación a cualquier bien en general. Siempre en un agravante tiene que haber un plus, tiene que haber un fundamento, tiene que haber un razonamiento que me permita decir, en este caso, hubo un mayor contenido de injusto por la mayor peligrosidad a la que se expuso a esos bienes. Pero bueno, lo que estamos haciendo es solo una interpretación restringida, en mi caso, la opinión que les estoy dando, para este tipo de situaciones, pero lo ideal sería modificar el texto legal de una buena vez por todas, ¿no? En nuestro país, desde 1921 hasta la fecha, todavía no se ha modificado y se generan este tipo de problemas o situaciones inconvenientes. Bien, y el inciso cuarto ya es poner en riesgo la vida, el quinto lo vimos, con lo cual nos volvemos, si les parece bien, si no hay ninguna duda, dejamos esto en el 186, ya vamos a volver, pero nos volvemos, retornamos al artículo 80, inciso quinto, que era desde donde partimos. ¿Sí? Entonces, en el artículo 80, quinto, repito, se castiga con perpetua al que matare a otra persona utilizando un medio idóneo para generar un peligro común. Hay un dolo directo de muerte y una utilización de un medio similar a los que estamos analizando, al incendio, la explosión, la inundación, el estrago, etcétera, etcétera. Acá la doctrina en este último aspecto se va a dividir, van a haber algunos que dicen no es necesario que el peligro se haya corrido efectivamente, basta que haya utilizado el medio idóneo, aun cuando no se haya generado el peligro. Yo participo de otra opinión porque creo que el código está haciendo referencia a un medio idóneo para crear un peligro común que ha sido creado. No cualquier fuego es constitutivo de estos delitos, pero bueno, se entiende en la generalidad de los casos, lo que nos vamos a encontrar es alguien que, como si, tómenlo en comillas, cometiera dos delitos. Un homicidio, y para ello, para cometer el homicidio, recurre a un incendio. A mi modo de ver, el incendio tiene que estar con todas sus características que hemos visto, con peligro efectivamente corrido. Fontambalestra, por ejemplo, opina que no es necesario, que basta el riesgo potencial por la utilización del fuego, pero bueno, son opiniones. Vamos al inciso sexto, vamos a acelerar un poco, porque me he extendido demasiado. Alguien que me lo lea, por favor. Importante las palabras aquí. Con el concurso premeditado de 2 o más personas. Bien, vamos a leerlo entero. Como, si yo le pregunto, ¿cuál es la acción acá? ¿Qué dice la redacción típica? El que matare a otro con el concurso premeditado de 2 o más personas. Bien, perfecto. Primera cuestión, número mínimo. ¿Cuántos tienen que intervenir aquí? 3. Como mínimo. 2 o más de 3 personas. 2 o más. 3 personas. No, 2 o más. 3. Al que matare con 2 o más personas. Es el que matare con 2 más, por lo menos. Muy bien. Claro, el que matare cuenta, sí. Cuidado, porque por eso le decía que es importante tener bien en claro
la redacción. Porque algunos podrían decir, claro, acá se necesitan 2 personas, como mínimo. No, no, no. Es el que matare, 1, con el concurso premeditado de 2 o más personas, con lo cual me lleva a 3. El que matare, la norma se dirige al que matare, como con el concurso de 2 o más personas más. Se me hacen 3 de mínimo. Esto puede prestar algún tipo de confusión. ¿Y si el que lo ayuda es uno solo? No, tiene que ser 2 o más. Y lo ayudan, dijo usted, pero... Ahí sería omisión Bueno, simple. ¿dónde se encuadraría, No se va? ayude. ¿En qué otro lugar si son 2 personas nada más? Si son 2 personas, no se encuadra en este. Acá se requiere por eso. 3 Por eso de preguntaba. mínimo. 3 de mínimo, porque la norma se dirige al autor. El que matare, ese es 1. La norma está diciendo, le voy a aplicar perpetua al que matare, con el concurso de 2 o más personas más. Al que matare, con el concurso de 2 o más personas. Más. 3. ¿Entiende? Como mínimo. Como mínimo. Esperen, yo me olvidé de compartir. Perdón. Es un poco tarde, pero bueno. Bueno, no importa. No importa, después les traigo alguna página para algunos tips que son importantes. ¿Qué tenemos aquí? Lógicamente el agravante está fundado en el mayor poder ofensivo que tienen los que participan, los que intervienen en el homicidio. Acá, sin embargo, la norma castiga al que matare, al que matare. Por eso, esto nos va a llevar a hacer algunas deducciones. La norma fue modificada, hubo varias modificaciones, pero en esto es claro, no se trata de una mera convergencia intencional. ¿Cómo deben intervenir estos sujetos? ¿Cómo dice la norma? Repitámosla, la mejor manera de ir aprendiendo las cosas es reiterándola, volviendo a repetir. Al que matare... Con el concurso premeditado. Concurso premeditado. Primero está exigiendo que haya un concurso que sea premeditado. ¿Qué descartamos? Lo que se llama mera convergencia casual, intencional. No es la mera participación de 2 o 3 personas. Acá deben haber actuado a través de un concurso premeditado. Concurso premeditado significa que se ha pensado antes, que se ha tenido una deliberación acerca del modo y del objetivo propuesto, de matar a alguien y de un modo determinado. Concurso también me está indicando no solo que participo intelectualmente de ello, sino también que participo materialmente del hecho. Profe. No es que se junten 2 o 3 y alguno de ustedes me diga, ya estoy contigo. Digo, voy a matar a fulanito de tal, muy bien, yo te apoyo. Estoy de acuerdo, yo haría lo mismo. Y después va ese solo a matar. No hay un concurso premeditado. Exige el concurso, esto es intervención. Sí, me decías. Claro, Antonella. que todos ejecutan el hecho. No Bien. es que uno... Bien. Momentito. En principio los ubicamos en el contexto del hecho. No exige la norma que todos actúen en calidad de autores o coautores. O sea que No. la pena recae por igual a los 3. Si fueran coautores. Precisamente sí. Lo que estoy diciendo es a la inversa, ¿no? Es decir, no todo el que participa tiene esta pena. Acá vamos a aplicar las reglas generales. Si los otros 2 que intervienen o más, intervienen como coautores, por ejemplo, por una división funcional del hecho, entonces sí les va a corresponder esta penalidad. Si por el contrario son partícipes primarios,
también le va a corresponder, por las reglas de la participación, la misma penalidad. Pero puede suceder que haya partícipes secundarios. Acá tenemos un pequeño problemita. Doctor, ¿es el caso de este chico Fernando en Villa Gesell? ¿Cuál? Ah, no, no, ahí, bueno, ahí está medio complicado, porque también hay otra disposición que ya vamos a ver, que es, vale la pregunta, el homicidio de lesiones en riña, que estaba en juego también. Creo que ahí me perdí un poco, pero creo que también le imputaban alevosía, concurso premeditado, y me parece que algún agravante más, pero ahora vamos a ver cuando primero analicemos esto, después vamos a distinguirlo del homicidio de lesiones en riña, que está un poquito más adelante. Muy bien. Acá lo que estoy diciendo es que hay un concurso premeditado. Este concurso premeditado exige, en primer lugar, que se haya pensado con anterioridad. La ley no dice cuánto. Viejas regulaciones exigían una premeditación fría, calculada, detallada, no menos de 24 horas, decían algunos códigos napolitanos, estatutos italianos, el Código de Brasil establecía 8 horas, bulas papales que regulaban esto. En la realidad, en los sistemas actuales, eso es algo que queda a criterio del juzgador en cada caso analizar si hubo premeditación. Esto es para alejarlo del mero, che, vamos a matarlo a este. Ya que estamos acá, ¿lo matamos? Vos andás por atrás y vamos por adelante. ¿Hay premeditación ahí o no? Esa resolución espontánea, ¿es premeditación? Difícil, complejo, creo que es un poco lo que pasó en el supuesto de Villa Gesell, que después, si quieren, vemos con las reservas del caso y teniendo en cuenta, cosa que no me gusta mucho a mí, las informaciones periodísticas o lo que dicen los periodistas, que por lo general en gran cantidad están bastante alejados de lo jurídico, pero sí basándonos en resoluciones adoptadas por ese tribunal en el marco del análisis de esa causa. Lo que pasa es que no tenemos todos los datos y siempre es bueno con el expediente en la mano, ¿no? Por eso no me animo a hacer un análisis profundo, sino como meramente hipotético. Pero en este caso, vuelvo a repetir, está la premeditación para alejarla de la mera convergencia intencional, espontánea, inmediata, y está el concurso, que esto es, no solo acordar, sino también participar en la ejecución. ¿Qué es lo que quiso consagrar expresamente Soler al modificar el Código Penal en el año 68 a través de la Ley 17.567, en donde se dijo que participaran en el hecho, concurso premeditado de 2 o más personas que participaran en la ejecución del hecho? Como diciendo, mire, tienen que estar ahí, tienen que estar presentes. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo soy instigador y le digo a ustedes que deberían ir y matar a alguien, etc. Los instigo. Y 2 de ustedes van y matan a la decana. ¿Hubo un concurso premeditado de 2 o más personas? 3. Es decir, el instigador queda comprendido. Hay un instigador y 2 autores. ¿Se aplica el agravante? No. Un instigador, 2 autores, ¿no? Yo creo que no. Creo que esto que marcaba Soler, esto que nos dice la fórmula concurso premeditado, exige que intervengan en el hecho, que participen en el contexto fáctico, que estén ahí colaborando, con lo cual descarto el instigador, descarto el auxiliador posterior, subsecuens, como si nosotros 3 de nosotros nos pusiéramos de acuerdo, ustedes 2 van, lo matan, y yo me quedo a una cuadra esperando que consigan el botín, así voy y después lo escondo. No sé si estoy en el contexto circunstancial, porque mi tarea era ocultar el botín, no participar tanto en el homicidio. ¿Se entiende? El auxiliador subsecuens no participaría en la ejecución. Ahora, ¿qué pasa con el campana? Y acá viene la discusión. El partícipe secundario.
En el mismo ejemplo, yo me quedo en la puerta, ustedes dos Necesario. entran y lo matan. Partícipe secundario. Secundario, aquel que juega un rol secundario. No es. Hay dos que entran, matan a alguien y yo me quedo en la puerta. A modo de campana, viendo si viene alguien. ¿Está incluido dentro de la grabación o no? Y acá vienen las discusiones acerca de si un partícipe secundario puede integrar, estamos hablando de situaciones en las cuales no se da o se da el número mínimo de 3 o más personas. Pero si fueran más, más de 3 personas, 5, 6, y varios intervienen como partícipe secundario, por supuesto que les cabe al que mató o a los que mataron les cabe en la agravante. Pero el resto, cada uno responde por su participación. Cuando dice con el concurso premeditado de 2 o más personas, esos 2 van a responder individualmente, subjetivamente por el grado de participación que tuvieron, de acuerdo a la regla de los artículos 45 y siguientes. Si fue coautor, le corresponderá la misma pena, y lo mismo al partícipe primario, no así al secundario, por más que esté incluido dentro del grupo que forma parte del que mató. Acá la norma castiga al que mató con el concurso de 2 o más personas. ¿Por qué? Porque hay un mayor poder ofensivo, y esto es lo que debe medirse. La víctima tiene menores posibilidades de resistencia. Profe, disculpe, ¿lo puedo interrumpir? Sí, claro. Disculpe. ¿Podría explicar de nuevo lo del partícipe secundario? Lo último que dijo que no lo logró entender. Si yo digo que tienen que intervenir en el hecho, en el contexto circunstancial, ¿qué pasaría si hay 3 personas como mínimo, 2 son autores y el tercero es un partícipe secundario? Que no está en el lugar, sino que se queda fuera. Típico caso del cómplice secundario, ¿no? El que se queda fuera haciendo de alarma de campana, perdón. Se lo puede considerar al supuesto como un caso de homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas. Participó del hecho. Esto es lo que planteo. Es difícil, no hay una opinión definitiva. Yo creo que hay casos en donde el partícipe secundario también puede completar el número mínimo, en la medida que se considere que ha intervenido en el contexto circunstancial del hecho, en la medida que haya disminuido las posibilidades de defensa de la víctima, porque este es el sentido, este es el fundamento. ¿Por qué se agrava? Porque frente a 3 la víctima tiene menor posibilidad de defensa, y no frente a 3 que aparecen espontáneamente, frente a 3 que planificaron el hecho y que intervinieron en el hecho. Considerar al partícipe secundario como integrante de ese número mínimo es una cuestión discutida. Yo creo que en algunos casos puede serlo, en la medida que se den estas circunstancias. Es decir, en la medida que se acredite el fundamento de la agravación. Que hay un mayor poder ofensivo, porque los 2 que van a matar cuentan con un tercero, tienen mayores posibilidades de éxito, y hay menor posibilidad de defensa para la víctima. En la medida que se den esas circunstancias, creo que el número mínimo puede completarse en algunas hipótesis con quien es un partícipe secundario. No es una opinión generalizada. Lo mismo va a pasar en este análisis en otros tipos penales que se agravan por la intervención plural de 3 o 2 o 3 o más personas en forma organizada. Les puedo traer a modo de ejemplo los delitos vinculados a la droga, a los estupefacientes. En el artículo 5 están las conductas de la ley 23.737, se regulan las conductas de tráfico de estupefacientes. Desde la siembra y el cultivo de plantas, la guarda de semillas, pasando por la producción, fabricación, elaboración, siguiendo por el comercio, la tenencia con fines de comercialización, almacenamiento, dación en pago, distribución, transporte,
pasando por la entrega, facilitación, suministro o aplicación, conductas de tráfico de drogas, se agrava en el artículo 11, si quieren verlo después, en el inciso C, cuando en el hecho intervinieren 3 o más personas en forma organizada. Y acá la doctrina y la jurisprudencia se preguntan a qué título intervienen. Algunas voces solitarias dicen tienen que ser todos coautores. La jurisprudencia mayoritariamente dijo cualquiera sea el grado de participación, puede ser autor, partícipe primario o partícipe secundario. Y en uno de los últimos fallos de la Cámara Federal de Casación Penal hay un voto minoritario de la doctora Ledesma, donde dice, no, mire, partícipe secundario no puede ser considerado como integrando el número mínimo para agravar una intervención plural, porque no reúne las características de alguien que participa efectivamente en la ejecución de ese hecho. Es una postura que toma la doctora Ledesma en minoría. ¿A qué viene? Y ustedes me dirán que tiene que ver la droga con esto. El tipo penal, la estructura es muy similar. No habla de premeditación, pero hay una intervención organizada de 3 o más personas. Y con esto quiero demostrarles que da para la discusión y que no hay soluciones definitivas. Mi opinión tiene que ver con eso. En la medida que se justifique el fundamento de la agravación, mayor poder ofensivo por parte de quienes intervienen y menor posibilidad de defensa de la víctima, se debe aplicar. Sí. Alguien me preguntaba algo, ¿no? Profe, disculpe. O sea, sí, yo, Mariano. En el caso de que, supongamos que el partícipe secundario no intervino de tal forma de poder lesionar aún más a la víctima y demás. Digamos que se quedó afuera esperando, digamos, ¿no? Y hay 2 personas en el lugar del hecho y esos 2 efectivamente lo asesinan. En ese caso, ¿se aplica el agravante solo a los 2 o como que no, o por no haber el número mínimo en el lugar no se le aplica a ninguno? Si vos considerás que ese es un supuesto en donde el partícipe secundario no interviene, no podés decir que hubo un concurso premeditado con él incluido, sí, no se da el número mínimo. Y sería simplemente un homicidio para los otros 2, o un homicidio simple, o eventualmente alguna otra forma de agravación de acuerdo a lo que han hecho, ¿no? Porque por ahí se trataba del padre. Si fuera 4, ahí sí. Sí, por supuesto. Ahí sí. Ahí sí. Tampoco esto requiere de una asociación ilícita. Una consulta, profesor. Sí. Porque estaba diciendo que, o sea, cuando es un robo, ahí no hay premeditación y un seguido de muerte. Ahí sería una persona. Cuando hay un robo. Sin premeditación, el artículo 165. Con el resultado muerte. Sí. Que pueden actuar 2 personas o más de 2 personas. O 3. No. En este caso no tiene nada que ver con el robo seguido de muerte, con el latrocinio. Esta figura, sin perjuicio de que podría llegar a darse conjuntamente con esta, no tiene nada que ver. Vamos a ver luego las diferencias cuando analicemos el artículo siguiente, el artículo 80, inciso 7, el homicidio criminis causa. Ahí sí puede haber complejidades con el robo seguido de muerte. Este homicidio es aplicable a cualquier hipótesis de homicidio y lo que contempla el Código Penal no es conjuntamente con otro delito. Lo primero que se nos presenta el Código Penal como fórmula legislativa es quien mata a otro. Ahora, si quien mata lo hace con la colaboración, con el concurso premeditado de 2 o más personas, el hecho va a ser más grave para él. Y lo que la ley presume es que lo quiso matar, no que lo quiso matar para robarlo, que lo quiso matar o que quiso secuestrar y después matar. No. Simplemente un homicidio. Yo le tengo bronca a alguien, lo quiero matar, lo de bronca, bueno, entre comillas, lo quiero matar y para eso recurro a 2 personas más que conjuntamente conmigo premeditan, planean, planifican el homicidio, punto. No hay ningún otro delito en el medio. No hay ni un robo. Un ejemplo de robo, por eso me confundí. ¿Cómo? Me pareció que había puesto un ejemplo de un robo. No, lo que puse de ejemplo fue el partícipe secundario.
de alguien que está alejado, yo lo sigo por la computadora, vamos a suponer, es simplemente para marcar que estaba alejado de la situación de hecho. Había dos personas que entraban a matar y uno que estaba alejado del contexto circunstancial, que era un partícipe secundario. Vamos a suponer que a los dos que yo convencí para que mataran a alguien, los sigo a través del monitoreo, ¿cómo se llama? Bueno, de las cámaras de seguridad. Sí, igual gracias, ya para que Es simplemente para eso. O que estaba esperándolo para hacerme del botín que iban a traer. No, pero no mezclemos con el 165 porque ese lo vamos a ver la próxima clase cuando analicemos el 87. Gracias. No, de nada. Esto es simplemente para marcar estas diferencias. Ahí me están diciendo que algunos están yendo, perdón. Con esto termino. No se requiere una asociación ilícita. Concurso premeditado no es igual a asociación ilícita. La asociación ilícita que está prevista en el 210, los delitos contra el orden público, tranquilidad pública, como ustedes lo quieran llamar, tiene otras características, de la organización y la permanencia. Este es simplemente un caso de reunión de 3 personas como mínimo, que se ponen de acuerdo para matar de un modo determinado, para el cual lo han pensado, lo han planeado, y de esa manera disminuyen las posibilidades defensivas de la víctima, y de ahí que la agravación de nuestro Código Penal sea equiparable a la de cualquier homicidio agravado del artículo 80. Bueno, los dejo porque algunos se están retirando, me están avisando que ya tienen otra clase. El lunes que viene va a estar el doctor Montenegro, en principio.